Bueno, qué tremendo lo que el Señor está haciendo en medio nuestro. La semana pasada comenzamos a compartir una serie de charlas que llamamos el Espíritu Santo y nosotros. Y recuerdan que la semana pasada comenzamos a hablar sobre lo que sucedió con Pablo y con Silas en esa cárcel donde estaban presos y donde, ¿qué pasó? El Espíritu Santo se hizo presente, se rompieron las cadenas, hubo un avivamiento, un despertar ahí, pasaron cosas extraordinarias. Perdón, siento mucho eco, no sé si es el retorno. Y hablamos de esta experiencia que Pablo tuvo con el Espíritu Santo y cómo su vida fue transformada, porque recuerdan que hablamos sobre cómo él era un perseguidor de los creyentes de la iglesia, quería destruir y cortarle la cabeza a cada cristiano que aparecía, le quería dar y deshacerlo de la tierra. Entonces, en ese momento él era Saulo, el asesino, el que comandaba ahí toda la estrategia para poder matar y eliminar a los creyentes. Pero se encontró con Jesús. El Espíritu Santo hizo una obra tremenda en el apóstol Pablo y se convirtió y hasta el nombre le cambió el Señor, que le puso Pablo. Y fue una conversión increíble, impresionante, por obra del Espíritu Santo, como la que seguramente vos y yo experimentamos cuando conocimos a Jesús. Perdón, pero sigo sintiendo un eco que me confunde mucho. Y también dijimos la semana pasada que todos necesitamos al Espíritu Santo. ¿Recuerdan? ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? Dijimos porque Él es el que nos hace hijos del Padre. Es el Espíritu Santo el que sella esa identidad como hijos de Dios. No lo podemos hacer de ninguna otra manera, sino cuando le abrimos a Jesús el corazón y Él viene a nosotros y nos sella como hijos del Padre. También dijimos que Él es el que viene a santificarnos. No hay otra forma de poder vivir una vida en santidad. No es por obras, no es haciendo algo que yo puedo santificarme, sino que es a través de la obra del Espíritu Santo. También dijimos que Él es el que viene a hacernos libres de todo aquello que quiera atar nuestra vida. Él es el que nos imparte el carácter de Jesús. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Yo quiero ser como Jesús. Y lucho para ser como Jesús y le pido al Espíritu Santo que me ayude a ser como Jesús. Porque la Biblia dice que Jesús es la estatura, es la medida a la que nosotros tenemos que llegar. No dijo que tal pastor o tal evangelista es la medida o la estatura o al que tienen que copiar. No, a Jesús, a ningún otro. Así que el Espíritu Santo es el que nos forma para que podamos llegar a ser como el Señor Jesús acá en la tierra. Y dijimos también que el Espíritu Santo es el que nos da el poder, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué dice Hechos capítulo 1, versículo 8? Para ser testigos. El Espíritu Santo es el que nos da el poder para ser testigos en cada rincón de la tierra, en cada lugar en el que nosotros estemos. El Espíritu Santo es el que nos da el poder para poder hablar de Jesús de manera eficaz. Entonces, es tremendo, ¿no? Y qué importante, yo pensaba, es entender que mi relación con el Espíritu Santo es esencial. Y recuerdan que yo les conté que cuando vine a la iglesia, cuando me acerqué al Señor, la pregunta que me hice fue: el Padre está en el trono, porque es lo que dice la Biblia, ¿verdad? ¿El Hijo a dónde está? A la diestra del Padre. Y claro, yo me preguntaba, ¿y el Espíritu Santo dónde está? Y alguien que me ministraba, mi líder, me enseñó que el Espíritu Santo está con nosotros, porque es el que dijo Jesús que iba a ser nuestro consolador. Jesús dijo: es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Por eso ahí aprendí
que mi relación con Dios dependía ¿de quién? Del Espíritu Santo. Mi relación con Dios depende ¿de quién? Del Espíritu Santo. Por eso es muy importante saber que es el Espíritu Santo el que está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Digan conmigo, el Espíritu Santo está en mí, conmigo y sobre mí. Entonces yo pensaba qué importante es descubrir lo que representa tener una amistad con Él. Es fundamental descubrirlo, porque cada uno tiene un encuentro con Jesús. Todos los que estamos acá hemos tenido un encuentro con Jesús. Y una de las señales distintivas es que se inicia en cada uno de nosotros un deseo por querer conocerlo más. Esa es una característica distintiva. Se desata en nosotros un despertar, un deseo de querer conocer más en Dios, querer conocer más a Dios. Pero eso lo genera el Espíritu Santo. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, no nos interesaba, de hecho no queríamos saber nada con Dios ni con venir a la iglesia. Pero cuando conocemos a Jesús, el Espíritu Santo despierta en nosotros esa inquietud de querer conocer todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Y eso es maravilloso. Por eso comenzamos con estas charlas y quisiera que leamos juntos lo que dice Primera de Samuel, capítulo 10. Primera de Samuel, capítulo 10. Dice, entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo, es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Hoy mismo cuando te alejes de mí y llegues a Celsa, en el territorio de Benjamín, cerca de la tumba de Raquel, verás a 2 hombres. Ellos te dirán, ya encontramos las burras que andabas buscando. Pero tu padre ya no piensa en las burras, sino que ahora está preocupado por ustedes y se pregunta, ¿qué puedo hacer para encontrar a mi hijo? Más adelante, cuando llegues a la encina de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que se dirigen a Betel para adorar a Dios. Uno de ellos lleva 3 cabritos, otro 3 panes y el otro un odre de vino. Después de saludarte, te entregarán 2 panes. Acéptalos. De ahí llegarás a Gibeá de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar en la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario en el cerro. Vendrán profetizando, precedidos por músicos que tocan liras, panderetas, flautas y arpas. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos y serás una nueva ¿qué? Persona. En otra versión, seguramente la que vos tenés, dice, y serás mudado, ¿verdad? Y dice, cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. Baja luego a Gilgal antes que yo. Allí me reuniré contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Y cuando llegue, te diré lo que tienes que hacer, pero tú debes esperarme 7 días. El versículo 6 es el pasaje donde vemos ahí una de las claves que hicieron que después se manifestara en Saúl todo lo que Dios le había dicho a él. El versículo 6 dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás
con ellos y serás mudado en otro hombre. Serás mudado. Cuando uno se muda, por lo general, ¿qué hace? Carga todas las cosas en un camión y se va a otra casa, es decir, se va a un lugar distinto, va a estar en un espacio diferente al que estaba. Y es eso lo que hace el Espíritu Santo, nos muda y nos pone en otra posición que ahora tenemos en Jesús y que tenemos que caminar y aprender a conocer lo que Dios tiene con nosotros. Por eso Samuel unge a Saúl y Dios le cambia el corazón. ¿Cuántos fueron cambiados en su corazón? Yo recibí un trasplante de corazón cuando conocí a Jesús y me encontré con el Espíritu Santo. Y claro, la vida de Saúl fue transformada en un momento. Y pasaron cosas extraordinarias en su vida y comenzó a ver todo lo que Dios tenía preparado. Y fíjense que Samuel le indica 3 señales. Les dice, mira, te va a pasar esto, esto y aquello. Y después de esas señales, Saúl comienza a profetizar. Pero antes de eso, ¿qué es lo que sucede? Su vida es transformada. Su vida fue mudada en otro hombre, dice la Biblia. Por eso tenemos que pensar que nuestra vida solamente puede cambiar cuando nos relacionamos con aquel que Jesús mandó para transformarnos. Y ese es el Espíritu Santo. Nuestra vida no puede cambiar, no puede tener una transformación si nosotros no tenemos una relación con el Espíritu Santo. Porque Él es el que nos da la unción, la capacidad para hacer lo que nosotros humanamente no podemos hacer. Yo recuerdo que cuando conocí al Espíritu Santo, me enamoré. Me enamoré perdidamente y sigo enamorado perdidamente del Espíritu Santo porque conocí a la persona que cambió mi vida por completo. Y el Espíritu Santo no solamente generó y provocó un cambio espiritual, sino que provocó un cambio en mi alma, adentro mío. Y no solamente el Espíritu Santo cambió mi manera de pensar, cambió mi manera de ver el mundo, incluso el Espíritu Santo obró físicamente en mi vida, me transformó. ¿Cómo no me voy a enamorar de esa persona? Que me cambió la vida, que me dio sentido. Cuando me encontré con Él, todo cobró sentido. Ahora, qué triste es vivir y tal vez ser creyente y todavía no encontrar el sentido o el propósito o la misión que vos tenés designada en la tierra. Eso es triste, pero todo se da y ese conocimiento, esa revelación se da a través de mi relación con el Espíritu Santo. Por eso, miren lo que dice Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Dice algo impresionante. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras malicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. No pienses en tu esposo o en la persona que tenés al lado. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Nadie puede practicar la palabra de Dios, nadie puede conocer la maravillosa presencia de Dios, nadie puede conocer el extraordinario plan que Dios tiene con cada ser humano si no es por medio del Espíritu Santo. No se puede, es imposible. Por eso Dios dijo, yo voy a poner un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y para que esa mudanza ocurra en nosotros,
es necesario desarrollar una verdadera relación con Él. Por eso hay 3 momentos, estimados, en esta relación que nosotros tenemos que desarrollar con Él. En primer lugar dijimos el Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo con nosotros y el Espíritu Santo sobre nosotros. 3 momentos de nuestra relación con el Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu de Dios en nosotros. Y esto tiene que ver con el momento en el que nos convertimos en hijos de Dios. Cuando creemos en Jesús como nuestro Salvador y nos arrepentimos. ¿Qué es lo que pasa cuando uno tiene este encuentro? Cuando uno se da cuenta de su pecado, cuando uno se da cuenta que vivió lejos de Dios y que conocer a Dios fue lo que le abrió los ojos a la verdadera vida. Bueno, lo que sucede es lo siguiente, uno se rinde, porque lo único que podemos hacer es rendirnos. Es decir, que cuando tenemos ese encuentro con Dios, ¿qué podemos darle a Dios? ¿Qué podemos hacer? Lo único que podemos hacer es rendirnos. Es decirle, Señor, acá está mi vida, yo me entrego a vos, te entrego, como decíamos en la oración, mis armas, te entrego todo. Eso es lo único que podemos hacer. Y cuando la obra de Dios se hace real en nosotros, es decir, hay una acción de parte de Dios. Fíjense que Dios intervino en la humanidad a lo largo de la historia de distintas maneras en distintos momentos, y Dios intervino en tu vida de una manera muy particular. Lo mismo pasó en mí. Dios intervino de una manera particular. Él me encontró. No es que yo lo anduve buscando, Él me encontró. Y cuando Dios interviene en nosotros, lo que se produce dentro nuestro es una reacción a esa intervención de Dios. Es decir, que cuando me encuentro con el Espíritu Santo, Él me toca, me abre los ojos, lo que sucede en nosotros es esa reacción, esa respuesta a la intervención, a la acción de Dios en nosotros. No podemos no responder. Y esa respuesta se traduce en rendirse a Él por completo, en buscarlo con todo nuestro corazón y querer conocer hambrientamente todo lo que Él tiene para vos y para mí. Por eso el Espíritu Santo quiere hacer algo precioso en tu vida. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Tremendo. Yo sé que el Espíritu Santo está en mi corazón porque tengo la convicción interior y porque es Él el que generó el deseo de no pecar. Luchas voy a tener, conflictos voy a tener, pero en mí va a estar la inquietud de no pecar, de abandonar lo que me separa de Él. Por eso, esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y después, otro momento de esta relación preciosa con el Espíritu Santo es con nosotros. El Espíritu Santo con nosotros. Y acá es cuando la obra de Él se comienza a visibilizar. Ya es algo que se ve externamente, no es tanto interior, en nuestro interior, sino que se empieza a visibilizar. ¿Ustedes vieron un árbol de naranjas alguna vez? Todos hemos visto un árbol de naranjas. Y cuando uno ve un árbol de naranjas y ve esas frutas lindas, con un color que resalta en ese árbol, uno dice, wow, este árbol tiene buenos frutos, está dando buenos frutos. Pero cuando uno ve un árbol de naranjas, por ejemplo, con las naranjas todas achicharradas, no sé si alguno vio que incluso están medias negras, uno dice, este árbol
el fruto que está dando es medio chueco. Pero cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros, su obra comienza a ser visible exteriormente. Pensemos en José. ¿Se acuerdan de José? Una persona, un joven que era diferente a sus hermanos, era distinto, pero ese cambio se desarrolló en la dinámica de una relación con Dios. No se desarrolló porque José era talentoso, era capaz, tenía grandes habilidades. No, se comenzó a desarrollar esa distinción del resto por la dinámica de la relación que él tenía con Dios. Sin esa dinámica, dudo que José hubiese podido desarrollar su vida como lo vemos en las Escrituras. Por eso es tan esencial comprender cómo el Espíritu Santo obra en nuestra vida. Fíjense que Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 3, dice: y traigamos el arca a nuestro Dios, de nuestro Dios, a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Tenían la presencia de Dios, pero ¿qué pasaba? La ignoraban. Es decir, tengo este piano durante 20 años, pero no lo usé porque no me di cuenta que lo tenía acá. Tenían la presencia de Dios, pero no se daban cuenta. Estaban vendados los ojos, estaban ciegos. Y es tremendo esto, y a veces se traduce en una realidad que muchos tal vez hemos vivido o muchos tal vez estamos viviendo, que tiene que ver con ignorar al Espíritu Santo. ¿Saben qué triste que es eso? Ignorar al Espíritu Santo. Ignorar al Espíritu Santo se traduce en una vida seca, en una vida que depende solamente de su propia capacidad, de sus propios recursos, una vida que desconoce lo hermoso que Dios tiene, una vida que desconoce la dulzura y la magnificencia de la presencia de nuestro Padre. Por eso muchas veces nos frustramos tanto, porque vivimos una vida paralela a la que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Y esto es tremendo, porque era lo que pasó en el pueblo de Israel en ese momento. ¿Cuántas veces he dejado de lado al Espíritu Santo? Maxi, particularmente en muchas ocasiones, ha dejado de lado, no ha tenido en cuenta al Espíritu Santo. ¿Vos? ¿Ha pasado en alguna ocasión eso? Creo que nuestra vida debe manifestar que Dios está con nosotros y que nosotros caminamos con Dios. Efesios 4:30 dice: y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Este es un pasaje que a mí me apasiona mucho, porque dice: no contristen al Espíritu Santo. Y ahí vemos que el Espíritu Santo es una persona. Y que nosotros, con nuestra ignorancia y dándole la espalda, podemos ignorarlo y contristarlo. ¿A cuántos les gusta que le den la espalda? A nadie, ¿verdad? Por ejemplo, imagínate que vos me estás hablando o vos estás bailando y estás haciendo un break dance y yo hago así. Te doy la espalda, te ignoro. Y vos que querés sorprenderme o hacer algo, digamos, para llamar mi atención, te ignoro completamente. Uno se siente mal. Incluso cuando uno está hablando y alguien sin querer te da la espalda, y uno se siente como, este me está dando la espalda, ¿no? Y uno después se da cuenta, perdón, que te está dando la espalda. Pero
esa ignorancia es algo que al Espíritu Santo lo contrista. Por eso tenemos que comprender la relación desde este lugar. Él es una persona, no es una cosa, no es una fuerza, no es un algo, es una persona. Y Él quiere manifestarse en nosotros y quiere manifestarse con nosotros. Y en tercer lugar y último, el Espíritu Santo sobre nosotros. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: y seréis testigos cuando venga el Espíritu Santo. Y ahí van a recibir poder. Cuando el Espíritu Santo empieza a obrar y a manifestarse en nuestra vida, es cuando Él puede utilizar nuestra vida para poder impactar en el lugar en el que nos encontramos. Antes que Dios te use, el Espíritu Santo tiene que vivir en tu corazón y verse el cambio en nosotros. Es decir, Jesús dijo algo que la dejó bien clara. No, en esta Jesús fue como Messi. Dijo: por sus frutos los van a conocer. No dijo por la cantidad de libros que escriban, los van a conocer. No. Por sus frutos. No me vengan acá con cosas raras. Mostrame tus frutos para que yo pueda ver quién sos. Es decir, que nuestros frutos hablan más que nuestros libros. Está perfecto que escribamos libros y que leamos, pero nuestra vida habla por nuestros frutos. Nuestros frutos hablan más que lo que podemos decir, que lo que podemos proponer o que lo que podemos aparentar. Nuestros frutos. Y una vida que tiene una relación con el Espíritu Santo tiene frutos. Y mucho fruto. Por eso creo que no es una experiencia que nosotros tenemos cada domingo. Es una relación. Imagínense depender de los cultos solamente, de que uno tenga una relación con Dios solamente dominical. No, imagínense que yo con mi esposa me vea una vez por semana. ¿Qué es eso? Cualquier cosa. Menos una relación seria. Entonces, qué importante es entender que es el fruto de un proceso de búsqueda, estimados. Es el fruto de una relación diaria con el Espíritu de Dios. Por eso Marcos capítulo 1, versículo 35, un versículo que me pega en el corazón cada vez que lo leo, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún, ya era las 3 de la tarde, ya iba a ver la novela. No, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a chatear, a facebookear. Se fue a ningún lado. Se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía? Oraba. Esto me pega, porque Jesús se levantaba muy temprano, estando todo oscuro, cuando se escucha el grillito solamente. Escucho un eco impresionante. No son los grillitos. Jesús se levantaba muy temprano, cuando todo estaba oscuro, cuando todos estaban durmiendo, y dice la Biblia que Él salía y se iba a un lugar desierto, solo, bien privado, y donde ahí oraba. Ahí, en privado, solo.
Está todo bien, la oración en público, la oración con los discípulos, la oramos por la gente, sanamos enfermos, echamos demonios, rompemos cadenas, libertamos al gadareno, está todo bien todo. Pero lo primero es lo primero. Yo solo, en privado, donde Él me cambia, donde Él me transforma, donde Él imprime el carácter de Dios en mi vida. El Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Cuántos quieren ser mudados? Creo que todo empieza en el momento en el que decidimos tener esta relación con Él, y creo que hoy tiene que ser ese día. Hoy tiene que ser ese día en el que tomemos la decisión de que el Espíritu Santo sea nuestro mejor amigo. Nunca te vas a sentir solo. La soledad en tu vida va a ser algo que no exista. Y la soledad muchas veces es producto de algo que sucede internamente en nosotros, tal vez por alguna herida, por alguna relación que se rompió. Pero cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo como mejor amigo, nunca más vamos a estar solos, nunca más vamos a estar en momentos de confusión. Y si lo estamos, Él va a traer claridad, Él nos va a mostrar el camino, Él nos va a guiar para salir adelante, Él nos va a mostrar los planes que Dios tiene para nuestra vida, Él nos va a mostrar los sueños y el horizonte que Dios pensó para vos. El Espíritu Santo. Por eso hoy tiene que ser el día y quiero invitarlos a entregarle nuestro corazón, a rendirnos, como hace un ejército cuando se rinde. Me entrego, ya está. No quiero vivir más con mis fuerzas. No quiero vivir más tratando de resolver todo. No quiero decir que uno se tiene que despreocupar, no, sino que uno se desarma delante de Dios y hace todo lo que tiene que hacer en su vida, pero poniendo en primer lugar su relación con Él y entendiendo que ese es el origen de todas las cosas que Dios tiene para nuestra vida, de sus planes, sus bendiciones, de ese sentido que todo el mundo quiere tener, el sentido de existencia, esa razón de ser. Ahí, con el Espíritu Santo, todo cobra sentido, todo. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y quiero invitar a todos los que quieran más del Espíritu Santo. Vamos a abrir el altar para que vengamos diciéndole, me rindo, y en este altar nos entreguemos por completo. Abrimos el altar, todos los que quieran venir pueden hacerlo. Este es mi deseo.